¿Usted no ve que cuando Adán pecó, ya no fuimos más de Dios? Para salvar al hombre, Dios tuvo que hacer un sacrificio. Dios salvó a Adán. Mire, Dios salvó a Adán. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué le hizo? Túnicas de pieles y los qué. Y los vistió. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sacó esa túnica de piel? De un animal. Significa que sacrificó un animal. Significa que Dios salvó a Adán y Eva. ¿Qué hizo? Claro, es que sin el sacrificio de Yahshua, nadie se salva. Es que no nos salvamos porque vistamos así o asá. No nos salvamos porque seamos buenos, que somos buenos, no. No nos salvamos porque yo soy judío, porque yo tengo la Torá, porque yo tengo kipá, porque yo tengo el talí, porque yo tengo la filasteria. No, no. Eso es una idea del hombre. La salvación es por la sangre de Jesucristo. Porque con su sangre nos compró y con su sangre es que nos perdona. Entonces por eso es que para que seamos salvos Él tuvo que hacer un sacrificio. El que no crea eso se va a quedar por fuera. Señor, es que usted me tiene que salvar porque yo uso vestido. Señor, usted me tiene que salvar porque yo no uso arete. Señor, usted me tiene que salvar porque yo uso talí, porque yo uso kipá, porque yo tengo la Torá. ¿Así? Señor, otros dicen, Señor, usted me tiene que salvar porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie. Todo eso es cuento. El Señor salva a cualquiera si reconoce que es pecador y reconoce que la salvación es por la sangre de Yahshua. Listo, ahí lo salva, listo, nada más. Alabe lo que Él vive. Entiendan eso, nada más. Entonces ya vimos que salvó a Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué hizo? Un sacrificio. ¿A quién sacrificó allí simbólicamente? No, ¿a quién sacrificó allí simbólicamente? A Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús Dios lo sacrificó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de crear el mundo ya había sacrificado a Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús no es de hace 2000 años. Cristo Jesús siempre ha estado aquí. Él es el verbo, Él es la palabra. Y antes de Dios crear al hombre, primero lo salvó. El único que puede hacer eso es Dios. Antes de Dios, mire, cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, y usted escucha aquí que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí Dios no está creando nada, Él no está creando, Él no está creando. Él le está explicando a usted de dónde es que viene el cielo y de dónde es que viene la tierra para que usted entienda que viene de Dios. Pero el Señor comienza a crear ese en el versículo 6. Pero en el versículo del 1 al 5 no. Él está explicando en el principio, pero la palabra principio en español, uno lo entiende como comienzo, ¿cierto? En inglés es in the beginning, pero en hebreo no, es Bereshí. Y Bereshí es un nombre propio en hebreo. Bereshí es otro nombre que Dios le da ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús le llaman el Bereshí. Entonces cuando dice en el principio está diciendo en Bereshí, o sea, en Cristo Jesús. Fue que Él creó los cielos y Él creó la tierra. Por eso es que cuando usted va a Colosenses, usted dice, es que todas las cosas visibles e invisibles fueron hechas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y eso es lo que Él está explicando aquí. Entonces luego dice, y la tierra estaba informe y vacía. Pero aquí todavía no hay tierra. Sino que Él está explicando es una situación que se va a hacer presentar después de que Él, ¿qué? Haga la tierra y crea ¿a quién? Al hombre. Y las tinieblas, o sea, está hablando de que Satanás ya, ¿qué? Ya había caído. Estaban sobre la faz del abismo. El abismo es el lugar donde Dios deposita a Satanás y a los espíritus. ¿Sabía usted eso, no? Mire,
Libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Y dice, Apocalipsis 21 dice así: vi a un ángel que descendía de los cielos, y este ángel seguramente es un serafín, con la llave del abismo, que es el mismo abismo de Génesis 1, 2. ¿Lo ve o no lo ve? Y una gran cadena en la mano. Y prendió, agarró ¿a quién? Al dragón, o sea, ¿a quién? La serpiente antigua. Y usted lee en el libro de Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta, antigua, o sea, la serpiente está aquí antes de que Dios creara ¿a quién? Al hombre, por eso le dice la serpiente vieja, o sea, la serpiente ¿qué? Antigua, o sea, la serpiente siempre ha estado allí desde antes de que Dios creara al hombre. Por eso es que ella sabe quién es el hombre, sabe qué le gusta al hombre, sabe qué no le gusta, sabe cómo le entra, sabe qué hacer con él. Por eso es que anda como un león rugiente alrededor. Él ya sabe cómo es que funciona el ser humano. Entonces, los espíritus se especializan. Ustedes ya saben lo que pasa con ellos. Lo hemos estado vigilando por 6.000 años. Hagan lo que tengan que hacer con ellos. Por eso es que ellos se especializan. Por eso es que ellos hacen cosas que ya saben cómo es que funcionamos nosotros para poder engañar al ser humano. Por eso es que necesitamos que Dios nos guíe. Entonces dice, 20. Y agarró al dragón, la serpiente antigua, que es el enemigo, diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Pero esto todavía no ha sucedido. Esto va a suceder ya después de que Cristo Jesús regrese por segunda vez y vaya a establecer su gobierno en la tierra. Entonces él debe encerrar a Satan y lo encierra por 1000 años. En este momento Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y lo arrojó a dónde? Y lo encerró y puso también su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto ¿de dónde? De su prisión. O sea que el Señor dice, como las tinieblas, cuando yo iba a crear la tierra, Satanás ya había caído. Por eso es que dice, y las tinieblas estaban ¿dónde? Sobre la faz del abismo. Significa que yo en el centro de la tierra creé una cosa que le llamo ¿cómo? Abismo. Y la creé allí para encerrar allí a Satanás y a sus ángeles caídos. Libro de Mateo capítulo 25. Libro de Mateo capítulo 25. Dice así. Mateo capítulo 25. Ya les doy el versículo. 25. Versículo 31. El juicio de las naciones. O sea, de las naciones, de las personas que salieron vivas, ¿de la qué? De la gran tribulación. El juicio a los rebeldes. Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, en verdad les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los rebeldes de la gran tribulación. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para Satanás y sus nefilín. O sea que en Génesis 1 del 1 al 5 el Señor está diciendo, cuando yo iba a crear la tierra, Satanás había caído y yo en el centro de la tierra creé este lugar para encerrarlo allí. Y a ese lugar le llamo el abismo. Es una prisión. Y a ese lugar es que los de espíritu no les gusta que los echen. A ninguno de los espíritus de las tinieblas le gustaría que el Señor los echara en un lugar que se llama el abismo. No le gustaría, porque para ellos ese es un lugar horroroso. Lucas 8:31. Lucas 8,
31 dice así, Lucas 8, 31. El endemoniado gadareno, ¿cierto? Entonces, el Señor va a sacar esos demonios, a esos espíritus inmundos, de dentro del cuerpo de la persona, ¿cierto? Versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de esa persona. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impulsado por el demonio a los desiertos. ¿Quién? Esa persona, porque los demonios se habían apoderado de la persona. La persona le abrió lugar, y no le deis lugar al diablo, porque se apodera de vos. Y le preguntó Yahshua a ese espíritu, o sea, al jefe. ¿Cómo le llamaban al jefe de esos espíritus? Legión, porque yo soy el jefe de muchos, decía ese espíritu. ¿Cómo te llama? Y él dijo, Legión, porque soy el jefe de muchos demonios aquí en este cuerpo. Y le rogaban que no los mandara a ir ¿a dónde? ¿Por qué? Es un lugar horroroso para ellos. Se llama el abismo. Y para los seres humanos hay un lugar horroroso. Se llama el Hades. El abismo, el Hades, son lugares para gente rebelde. Para gente que dice, no, yo qué voy a creer en cuál Yahshua, en cuál Jesús. No, yo con mi religión. No, yo me salvo como yo quiera. Yo me salvo porque tengo talillo. No, es para esa clase de gente que no se humillan, que no reconocen que somos pecadores y que Dios estableció en su infinito amor un plan salvífico y que nos salva a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo, que para que una persona reconozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tiene que ser una persona humillada, que se humille y diga, Señor, reconozco. Por eso, para que uno reconozca Machía, el Señor lo tiene que pasar a uno por una situación difícil, donde lo humilla, para que uno reconozca que uno es sencillamente